Buenos días, amigo televidente. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano de la Nación. El día de hoy, para todos los que están acostumbrados a ver el programa con el doctor Noel Vidaurre Argüello, vamos a hacer un pequeño cambio. Con Noel vamos a estar ya a final de la semana, o regresará el próximo lunes. El día de hoy hemos hecho un pequeño cambio y le agradecemos al doctor Vidaurre su fineza. Vamos a estar platicando con Arturo Cruz, académico del INCAE, donde vamos a estar comenzando una semana de análisis alrededor de las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, terminando el año, las relaciones del contexto a nivel internacional. Hoy estamos con Arturo Cruz, mañana estaremos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, que ya regresó a Nicaragua. El miércoles estaremos con Bosco Matamoros para estar viendo la relación y la visión de estas tres personas que tienen diferentes contactos, que tienen muy buenas relaciones en Washington, sobre todo Arturo, para ver la preocupación siendo los Estados Unidos nuestro principal mercado, la primera potencia mundial, y el impacto que podría tener en Nicaragua, tanto en lo político y sobre todo en lo económico. Hoy vamos a estar hablando del tema de Honduras. Vamos a estar hablando alrededor de ya la confirmación de lo que él dijo al principio, desde principios de año, mediados de año, de que el DICAC era muy difícil que fuera aprobado este año. Vamos a ver si reafirma o coincide con el ingeniero Alfredo César, que lo tuvimos la semana pasada, donde decía que el DICAC lo más probable es que sea sí aprobado en el primer trimestre del año que viene. Vamos a estar hablando con él alrededor de la International Magnitsky Act, que es la ley en la cual se están solicitando congresistas y senadores se le aplique a personajes nicaragüenses ya con solicitud de dos funcionarios del Estado, el señor Francisco López y el doctor Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral y presidente de Albaniza, respectivamente. Así que vamos a estar hablando también alrededor de la International Economy. Vamos a hablar de todos estos temas con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz, académico del INCAE. Vamos a un cambio y ya regresamos con él. Premio Millonario Premia Banpro. Regala 2 millones de córdobas esta Navidad. Puedes ganarte 1 millón, medio millón, 1/4 de millón, 150 o 100,000 córdobas. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito Premia Banpro, son 5 los ganadores. Recibe una acción por cada 100 córdobas en compras y doble acción al pagar con Telepagos. Conviértete en millonario esta Navidad con Premia Banpro. Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ve reglamento en página web. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego Rivulis, distribuidos por Casa MacGregor. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con motores de bombeo de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. En Tip Top nos aseguramos de mantener siempre el producto más fresco, porque sabemos que hay algo en vos que te hace siempre escoger lo mejor, y eso lo llevas a todas partes. Lo llevas en los encuentros donde toda la familia se junta para crear un recuerdo que les llena el corazón. También lo mantienes con vos en las reuniones, donde pones el toque para mantener encendida la amistad. Y en Navidad, eso no podía ser diferente, porque sabes llenar de frescura cada momento. Estas fiestas, llenalas de lo mejor. Siempre fresco, siempre Tip Top. No te preocupes, soy Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier
No podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos siempre cambiás nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna, la única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Bueno, amigos televidentes, gracias por estar de nuevo en esta segunda parte de nuestro programa. Les recuerdo a todos ustedes que este programa lo puede ver en vivo en YouTube, o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente, igual que lo puede ver en vivo en nuestra página de Facebook, en Jaime Arellano en La Nación. También, si usted quiere recibir este programa, lo único que tiene que hacer es mandar su correo electrónico y solicitarlo a red@nicanews.com o a j.arellano en La Nación, @lanacion@gmail.com. Y a los 3 días más tardar, usted estará recibiendo este correo, sube el programa para que lo vea en YouTube, ya sea en vivo o lo vea a la hora que usted lo estime más conveniente, y se sume a la gran familia de Jaime Arellano Nación, que ya vamos por más de 1.300.000 personas. Doctor Cruz, bienvenido al programa, amigo. Teníamos rato de no intercambiar puntos de vista. Muchísimas gracias, Jaime. Obviamente siempre me siento agradecido por tus invitaciones. Es un programa de una visibilidad conspicua, total. Y obviamente le mandamos un gran saludo al doctor Noel Vidaurre. Lo veremos en el futuro otra vez. Como siempre lo vemos, ¿verdad? Arturo, comencemos antes de entrar en Washington, Honduras. La situación en Honduras. La semana pasada, el lunes pasado, básicamente después de la primera, yo decía que definitivamente el señor Hernández era ficha, estaba con el aval de los Estados Unidos, era ficha de los Estados Unidos, y que los Estados Unidos van a permitir o hacer todo hasta lo imposible dentro de lo que se pudiera hacer para que saliera reelecto en Washington. Y básicamente lo que ha sucedido, pues lo que está pasando en Honduras ha sido vergonzosamente torpe, pongámosle, desde la manera como se ha manejado este proceso electoral. Y la comunidad internacional y los Estados Unidos han sido sumamente pacientes, viéndolo desde este punto de vista, conociendo lo que ha pasado en Honduras con el señor Merzelaya. Pues comencemos con el señor Merzelaya. Tu evaluación alrededor de Honduras, hombre. La verdad es que Juan Orlando Hernández tenía la imagen de ser formidable en política. Es decir, si vos ves su actuación, en ningún momento había fallado. Y definitivamente, independientemente de este resultado electoral, cuán legítimo es o no, el hecho es que la percepción que hay ahora de Juan Orlando es de que no es invencible. Cosa que obviamente anteriormente había esa aura alrededor de él. Ahora, pongamos en contexto el gobierno de Juan Orlando, porque creo que también hay que reconocerle que ha sido extraordinariamente efectivo, independientemente de que ahora su imagen se ve devaluada. Pero para darte una serie de números, y por qué es que también no debe sorprender que esta elección fue tan complicada, tendríamos que tomar en cuenta que cuando el presidente Lobo de su propio partido deje el gobierno, deja un déficit fiscal cerca de 8% del producto, Jaime, después de donaciones, una cosa impresionante. Y la deuda pública de Honduras pasa del 20% del producto con Zelaya, con Mel Zelaya, Jaime, en junio del 2009, cuando hay el golpe contra la gestión del presidente Zelaya, a más de 45% del PIB en el 2013. O sea, en los 4 años del presidente Lobo, la deuda pública de Honduras aumentó en 25% del producto. Ahora bien, te doy otro dato para que veas lo complicado que le tocó a la gestión del presidente Hernández. El servicio de la deuda, como el porcentaje del gasto total en Honduras en el 2010, no llegaba ni siquiera al 11% del presupuesto. Para el 2014, primer año de Juan Orlando Hernández, ese servicio de deuda heredada del presidente Lobo
llegó al 26% del gasto total y en el 2015 rondó el 30%. Si a eso le agregas, Jaime, que los gastos en seguridad andan en 12, 14% del gasto, entre pago de deuda y gastos de seguridad, el presupuesto de Honduras se comía el 40% del total. Pero ellos deben traer el acuerdo con los Estados Unidos. No, pero ahí viene, pero fíjate bien lo que le pide a través del acuerdo con los Estados Unidos vía el Fondo Monetario. Entonces, es importante reconocer que entre servicio y deuda, el gobierno de Honduras tenía, antes de comerse un banano, antes de invertir en educación, antes de invertir en salud, antes de invertir en cualquier otra cosa, que asignar 40% del gasto a estos dos rubros. Ahora bien, veamos el acuerdo con el Fondo Monetario de diciembre del 2014, que ya definitivamente estaba cocinado. Consolidación fiscal de 6,5% del PIB. A Nicaragua le pidieron 1,6 en 2 años. Al presidente Hernández le están pidiendo 6,5 en 3 años. ¿Qué significa eso? Más impuestos, quitar exoneraciones y controlar el gasto. Ahora bien, en el 2014 le pidieron un ajuste de 1,9 en un solo año, Jaime. En el 2015 de 3,1 y en el 2016 de 1,5. Ahora bien, en el 2017 le dan un respiro porque estamos en un ciclo electoral. Todo esto para decirte que definitivamente las condiciones objetivas de Honduras militaban contra la reelección de Hernández, porque desde el punto de vista de tu capital político, él tuvo que invertirlo en todas estas tareas. Ahora, yo no es que tenga ninguna simpatía por Juan Orlando Hernández, pero hay que reconocer que desde el punto de vista del manejo macroeconómico fue extraordinariamente efectivo. Ahora, eso siempre tiene un costo político, y ese costo político definitivamente se reflejó en los resultados electorales. Ahora, ¿cuál es el temor, creo yo, de los Estados Unidos, de los organismos multilaterales? Que un gobierno como el que se perfilaba si ganaba la oposición, de coalición, de complicaciones, de poca competencia en apariencia, no iba a ser capaz de administrar esta situación. Y por lo tanto, siento yo que definitivamente había mucho más simpatía, como tú siempre lo has dicho, por la reelección de Hernández que por la victoria de esa coalición compleja que muchos consideran que estaba dominada por Mel Zelaya. Ahora calcularon mal ahí, primo, dos cosas, creo yo. Primero, el rechazo de los hondureños hacia la reelección. Es profundo. Bastante, sobre todo viniendo después de lo que sucedió con Mel Zelaya y lo que sucedió allá. La manera como se hizo, destituyendo unos magistrados y poniendo unos magistrados directamente pertenecientes al partido. Y después se unieron, ¿cómo se llama? El enemigo de tu enemigo se convierte en mi amigo, ¿verdad? Como este señor Hernández creó una muy buena alianza con los Estados Unidos, permitiendo la creación, el acuerdo como en Guatemala, no sé si la Comisión de la Verdad, pues, o aquella el equivalente de las Naciones Unidas en un contexto más diluido de la OEA. Exactamente, donde barrieron con la mitad de la mafia de la policía, golpearon al ejército en ciertos sectores, y de repente se convirtió en la ficha yanqui, en la ficha de gringa. Entonces todos los sectores norteamericanos se unieron alrededor de esta figura, pues, en contra de esto. Pero además de eso, Jaime, y tenés toda la razón, en un contexto de medidas muy duras, inclusive desde el punto de vista de los subsidios en la generación de energía, desde el punto de vista de los salarios congelados del sector público, desde el punto de vista de congelar las plazas del sector público. Y por otro lado, aunque parezca mentira, muchos en el sector privado, no solamente preocupados por el tema de la reelección, sino que también por el tema de que les quitó exoneraciones. Y además del IVA, jugó con los impuestos directos, pero era la única manera, Jaime, de cerrar semejante brecha, y que a la misma vez que la sociedad hondureña, que viene por mucho tiempo percibiendo a los partidos políticos como instrumentos
vulgares, inclusive evidentes de la sociedad económica, recuperara parte de su legitimidad social. Ahora bien, el gran ganador junto con Hernández, obviamente ya como una figura devaluada, pero después de todo presidente, es Mel Zelaya. Mel Zelaya vuelve a la palestra, vuelve a ser el actor principal de toda esta contienda. Ahora, ¿cuál es la salida? Aquí lo están pidiendo, se habla inclusive la OEA, habló de la posibilidad de que la mejor salida sería convocar a unas nuevas elecciones. Hernández inmediatamente la rechazó. La Unión Europea ha dicho lo mismo. El Departamento de los Estados Unidos se ha quedado callado. Pero no hay duda, Jaime, que tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el Departamento de Estado no hay ningún apetito por una nueva elección. Estamos claros, porque no está seguro que... No hay ningún apetito. No está seguro que la ganen. Pero independientemente de eso, ese ejercicio no están dispuestos a realizarlo. Entonces, ¿cómo van a resolver esto? Básicamente... Cuando hay, pongámosle, bastante evidencia de que hubo fraude. Bueno, al final del día va a ser la OEA la que le va a dar legitimidad o no a ese resultado. Y los Estados Unidos se va a ir con lo que diga la OEA. Y tengo la impresión que la OEA va a aceptar todo este último ejercicio de recontar un buen número de las actas. Ahora, ¿hasta cuánto puede aguantar esto? La vez pasada vimos imágenes de cuando en toque de queda, cuando en lugares donde la policía llegó supuestamente a que la gente mandara a que se metieran a su casa, y más bien se pusieron a protestar junto con la policía. Junto con el pueblo. No, pero fue una cosa increíble, Jaime, porque te daba la impresión de la revolución bolchevique cuando en un momento dado el ejército se junta al pueblo. Obviamente que estoy seguro que eso fue un momento de gran preocupación para el establishment. Entonces, que hasta donde, si a la policía se le está empezando a voltear, pongámosle. ¿Qué tan fuerte está el ejército? Pero ahora yo no estoy Jaime, pero yo no estoy tan seguro si esta fue la policía militar, porque tengo la impresión, tal vez, y no sé, de que la policía vieja, por ponerlo así, resiente la animazón de la policía militar, que es una suerte casi de guardia pretoriana de Juan Orlando. Tan es así que en un momento dado la quería subordinar a su jefatura. Ahora, seamos francos, todo podemos decir de Juan Orlando, pero obviamente su efectividad ha sido incuestionable. No hay duda que en el proceso, Jaime, ha machucado todo lo que es la normativa democrática y el ejercicio legislativo. Realmente ha sido impresionante la manera en que él ha actuado, y que creo yo que en desesperación por buscar efectividad, los norteamericanos han sido más flexibles en su relación con él. Cuando vos no he visto tampoco pronunciamiento fuerte del sector privado en Honduras, exceptuando la intervención de un par de entrevistas que dio el señor Facusé. No te pudiera decir. ¿Cuál es el del COEP? Pongamos el Carlos Pelas de Honduras aquí. Bueno, Facusé. Lo que pasa es que no hay un Carlos Pelas así de tan claro en Honduras. Pero Facusé. Pues sí, puede haber sido Facusé. Bueno, yo vi al señor Facusé. Sí. Porque se le dio el nombre. Pidiéndole a Hernández que respetara los resultados y que aceptara su derrota. Claro. En dos ocasiones, ¿verdad? Sí, claro. No he visto pronunciamientos oficiales del equivalente al Consejo de Honduras. Pero no hay duda, Jaime, de que de cara al futuro, independientemente de que Hernández mantenga su presidencia, yo no estoy tan claro que si las medidas que se requieren para continuar ordenando esa economía van a ser políticamente factibles. La verdad del caso es que Honduras se vuelve a complicar, como estaba previamente a la presidencia de Juan Orlando. Yo honestamente creo que el país va a entrar en una suerte de fragmentación de poderes que va a ser muy difícil esa gobernanza, aún con alguien como Juan Orlando, que ha demostrado, como te dije yo anteriormente, una gran efectividad. Tan es así que el Economist lo denominó el Maquiavelo del siglo XXI, ¿verdad? Ha demostrado una gran efectividad en seguir las líneas y las órdenes de los Estados Unidos. Pero Jaime, objetivamente, yo creo que los Estados Unidos... ¿Qué legitimidad puede tener él? Jaime... O sea, veámoslo, ¿con qué legitimidad? Veámoslo de esta manera y veamos la hipocresía también
del gobierno de los Estados Unidos, pongámoslo, donde claramente pone como evidencia que en los Estados Unidos no hay amistades, hay intereses. La manera como logró su reelección el señor Hernández es exactamente muy parecida a la manera como el presidente Ortega logró que se legalizara supuestamente su reelección. Los Estados Unidos siguen cuestionando la legitimidad del proceso electoral donde salió electo el presidente Ortega, la base legal, pero se ha quedado callado con Hernández. Y exactamente más o menos casi copiado igualito. Óyeme, o sea, Jaime, es una hipocresía. Sí. Jaime, obviamente que todos los países y los grandes poderes, sobre todo, como tú muy bien lo has repetido en tu programa en diferentes ocasiones, porque te he escuchado, no tienen amistades, tienen intereses. Y no hay duda alguna que la política exterior de un país se tiene que basar más que todo en esos intereses. Tenés toda la razón. Y por eso es que yo he insistido en el pasado, en tu programa, de que en cuanto al ritual democrático, en cuanto al ritual electoral, en cuanto a las formalidades vitales de una democracia, también los norteamericanos en el caso de Nicaragua han tenido una suerte de dualidad. Su discurso muy crítico, su práctica mucho más tolerante. Es decir, ¿por qué? Porque ellos andan desesperados por gobiernos estables. Para terminar Honduras, y me lleva, vos fuiste embajador del presidente Ortega, conocer al presidente Ortega en este término. El presidente Ortega está entre la espada y la pared en la situación de Honduras, porque tenía por un lado un presidente que él ha tenido muy buenas relaciones. Claro, porque con Hernández ha tenido muy buenas relaciones. Sobre todo porque coinciden en que la gestión de gobierno, antes que cualquier otra cosa, más que legalidad y legitimidad, tiene que ser efectiva. Pero por otro lado tenés a tu socio ideológico, claro, que es Zelaya. Por eso es que además lo tuviste aquí, lo protegiste, pero también ha tenido Hernández en plaza pública. Recordá que sí, por eso fue una cosa impresionante. Tiene con Hernández ha mantenido una muy buena relación. Yo creo que con Hernández hay una relación inclusive hasta de respeto. ¿No debe inclinarse el presidente Ortega? No se ha pronunciado, creo yo, al respecto. Han estado bien callados. Es decir, yo creo que en el caso concreto de Honduras, tal vez lo que más le conviene no decir nada es la prudencia. Porque ahí hay una dualidad, sinceramente, entre simpatía y por un actor, pero reconocimiento que el otro representa un bloque que en teoría ideológicamente es más afín con él. Vamos a un cambio. Cuando regresemos vamos a tocar el NICAC. Ya básicamente vos fuiste el primero en decir que era muy difícil que fuera aprobado y ratificado en el Senado este año. Básicamente ya pareciera que queda fuera el NICAC de este año. El ingeniero César, que es el primero que estaba entrevistando de personas que han estado recientemente en Washington, dijo que el NICAC coincidía con lo que vos habías dicho, que el NICAC estaba fuera, pero él cree que lo mal manejado del proceso electoral municipal que se dio aquí en Nicaragua hace poco ha acelerado que el NICAC no va a ser aprobado este año, pero que no nos asustemos si es aprobado el primer trimestre del año que viene. Vamos a un cambio para coincidir con vos, coincidir con eso, cuál es la variante que vos ves, y ahí nomás veamos entonces el nuevo mecanismo que también que es el que se está viendo, que en vez del NICAC es la aplicación del International Magnitsky Act, que es con el que están solicitando sanciones a individuos para mandar mensajes. Vamos a un cambio y ya regresamos. Querido Santa, como mi mamá y mi papá tuvieron mucha fiebre, esta Navidad la hicimos nosotros. Le pedimos muy amablemente el celular a nuestro hermano. Aprendimos a hacer guirnaldas y pusimos calcetines en la pared como en las películas. Hicimos el pavo, estaba crudo, Santa, vieras qué asco. Lo llenamos con cosas ricas, nutritivas y saludables. Hicimos unas galletitas que nos quedaron riquísimas. Pintamos la decoración navideña con un gusto exquisito. Y después invitamos a todos, pero a todos. Mi mamá y mi papá no lo podían creer, no faltó ninguno. Porque como ellos nos enseñaron, en Navidad lo único
sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, tapado, en sopa preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección por su sabor. El pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Bueno, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el señor Arturo Cruz, con Arturo Cruz. Estábamos viendo mi nota. Hombre, antes de vamos a entrar al ICAC, la especulación alrededor del ICAC fue aprobada unánimemente, después llega al Senado, recibe el respaldo del Senado, hay más senadores que se suman al respecto al Senado. Había supuestamente que a lo mejor se lograba aspirar, las cosas de Washington se complicaron. Presidente Trump necesitaba una victoria política, necesitaba una victoria en el Senado, y usó todo su capital para tratar de aprobar la reforma tributaria, lo que sí lo puso en más deuda con los senadores, y sobre todo los senadores como Marco Rubio, Ted Cruz, etcétera, Menéndez, ¿verdad?, que lo apoyaron y que son los que quieren la NICAC. Entonces, decía que esto quedó muerto este año, pero probablemente el año que viene sí va a ser aprobado. Inclusive el ingeniero Alfredo César dijo que va a ser aprobado en el primer trimestre del próximo año, que es los cálculos que él ve. Me gustaría ver esto, pero antes de esto, de entrar a esto, el nombramiento de Eddie Acevedo, la mano derecha de la congresista Eliana Ross Leiterman, como el segundo, pongámosle, en la UAID. Esto vuelve a confirmar la influencia que tiene la congresista y la relación que hay entre el gobierno del presidente Trump y Trump con los congresistas cubanos y los senadores cubanos. Bueno, antes que todo, debo decirte que tuviste a un invitado de primer orden, que fue Alfredo, ¿verdad?, que tiene años de manejarse en esas complejidades de Washington, y que vas a tener a dos grandes invitados de nuevo, por supuesto, al canciller Aguirre y al embajador Matamoro. Desde ese punto de vista vas a tener un agregado de opiniones o de criterios que creo que pueden ayudarle a la audiencia a ubicarse en la situación de Washington. Vamos al NICAC y vamos con Eddie Acevedo. Bueno, el hecho que Eddie se vaya a la ID es un indicador de que ya su tarea en el Congreso se agotó. Obviamente Ileana se retira el próximo año y ya desde ahora es lo que los norteamericanos llaman un pato herido, un lame duck. Su efectividad legislativa se vuelve
más o menos dudosa, porque definitivamente ella no es que abandona, se retira después de muchísimos años de servicio público al sector privado. Eddie Acevedo se va a AID, donde obviamente va a ser un actor relevante en una institución muy devaluada por el presidente Trump, porque los recursos, como tú muy bien sabes, han sido mermados. El hecho que Eddie Acevedo vaya a la burocracia del Ejecutivo es un indicador de que él ya ve que el espacio del Congreso, desde el punto de vista de sus intereses o de sus convicciones, se agotó. Ahora bien, vamos a volver a Eddie, porque él es el corazón de la carta en función al Magnitsky Act. Bueno, eso es un primer punto. Ahora bien, desde esa perspectiva, los que creemos que el NICA Act no va a pasar en el Congreso, en el Senado el próximo año, es un indicador de alguien que ya básicamente ve como agotado ese espacio. Ahora bien, eso no quiere decir de que las cosas no se complican, porque ya Menéndez, el senador Menéndez de New Jersey, demócrata, que acaba de salir de una crisis, ¿verdad? Es decir, se especula de que en el jurado 10 lo consideraban inocente y 2 culpables. Entonces el Departamento de Justicia, que puede volver a restablecer el caso otra vez y las acusaciones en un contexto de un jurado diferente, lo más probable es que diga se agotó esta causa, en cuyo caso Menéndez va a pedir su antiguo cargo en el Senado. Ahora, imagínate que en las elecciones próximas los demócratas recuperan el Senado. Es muy importante tomar eso en cuenta. Él va a insistir que el senador Cardin le tiene que devolver, si vos querés, su cargo como presidente de la comisión. Y no hay duda alguna que estás hablando de una fuerza muy poderosa, pero fíjate bien, estás hablando del 2019. Ahora, si por otro lado, y esto es muy importante, los republicanos mantienen el control del Senado, en el 2019, ¿quién va a ser el presidente de la comisión? En teoría sería el senador Rich, ¿verdad?, de Idaho, porque es el que tiene la mayor antigüedad, súper conservador, Jaime. Pero cuidado que se logre una componenda donde el senador Rubio asume esa presidencia. Entonces, te podés imaginar, en un contexto del 2019, ya estamos hablando del 116 Congreso, donde vos tenés, por un lado, al senador Rubio y al senador Menéndez en la comisión en pleno, ya sea de presidentes o de lo que se conoce en inglés como ranking. Obviamente, esa barrera de entrada que Nicaragua ha gozado en el Senado, donde hoy ni el presidente de la comisión ni el ranking tienen ningún apetito por el NICA Act, eso definitivamente deja de ser. Ahora bien, yo por eso creo que todavía el 2018, desde el punto de vista de una iniciativa que afecta a los multilaterales, no lo veo en las cartas. Solo un minutito más dale. Okay. En el 2019, sin embargo, ya en el 116 Congreso, de nuevo, como lo discutimos hace algún tiempo, se tendría que volver a reintroducir el proyecto de ley. Volver a pasar por el Congreso. Volverse a reintroducir, ¿verdad? Pero esta vez puede venir del Senado, Jaime, y puede venir con una serie de iniciativas que le quitan discreción al Ejecutivo. O sea, un NICA Act reforzado, pero eso ya sería, y aquí estamos especulando, de cara al 2019, donde también, Jaime, y esto es muy importante, vamos a tener una situación donde ya estamos en la reelección del presidente Trump. Y la Florida, no nos olvidemos, son 29 votos electorales. Y la política exterior norteamericana, además de intereses que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con intereses económicos, también tienen que ver con reelección y con política interna. Entonces, ahí se complica todo. Inclusive te voy a reforzar la importancia del senador Menéndez, del senador Rubio hoy, independientemente de Eddie Acevedo yendo a la AID. En este momento, el que se está considerando y va a ser el embajador ante la OEA es Carlos Trujillo, que es un muchacho de 30 y pico de años, cubano-americano, de la delegación republicana en la Florida. Y yo, honestamente, si le preguntas cuáles son sus credenciales en temas de política exterior,
muchos la consideran dudosa, pero tiene el aval del senador Rubio, que tiene una relación sumamente cercana con el vicepresidente Pence y que no hay duda que de cara al futuro se tiene que tomar en cuenta precisamente la reelección. Ahora, termino con una cosita y me callo en el tema del NICA Act. Veamos hasta ahora cuál ha sido la relación de los Estados Unidos con los multilaterales, desde que está la amenaza del NICA Act. Eso es récord público, Jaime. En el 2017, el directorio del BID autorizó para Nicaragua $300 millones. Supuestamente, en el próximo año estás hablando de 350 millones. Años anteriores, lo que se aprobaba más o menos andaba en la vecindad de 100 millones, lo cual es un testimonio a la diplomacia nicaragüense en los multilaterales. Ahora bien, de los 300 millones, Jaime, que fueron aprobados en el directorio del BID para el 2017, 200 fueron aprobados con el apoyo del director norteamericano. 100, el director norteamericano se abstuvo. O sea, que hasta ahora, si vos querés, no ha habido, digamos, una decisión de parte del Tesoro norteamericano, independientemente de si hay o no hay NICA Act, de ser un militante en este tema. Ahora, en el 2018, independientemente de que no haya NICA Act, que yo creo que no va a haber, ¿verdad? Precisamente por esa correlación de fuerzas en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde el presidente y el ranking son dioses. Es así de sencillo, independientemente de que otros senadores no coincidan con sus criterios, yo creo que también el Tesoro puede actuar de manera más fuerte en estos temas. Hasta ahora no lo ha hecho. Bueno, eso básicamente es lo opuesto que dijo Alfredo César. Sí, sí, estoy diciendo, y yo respeto muchísimo el criterio de Alfredo. Yo respeto mucho el criterio de Alfredo, pero yo Alfredo siempre... Alfredo decía lo siguiente, Alfredo decía que ahorita que llegó, vio que, o reconfirmó que en Washington no hay, el presidente Ortega no tiene amigos, está aislado totalmente, que las elecciones municipales causaron daño. Bueno, mucha gente creía que nadie le iba a poner 20 ni nada, causaron daño y causaron más daño aún porque hubieron muertos, ¿verdad? Si no me equivoco, ahorita andan varios de los alcaldes en Washington, ¿verdad? Enseñando las actas y todo lo demás del fraude que se mencionó. Que definitivamente eso había hecho, porque no hubo tiempo ahorita, pero que a principios del primer trimestre del año que viene se iba a ver. Mira, yo coincido con Alfredo de que nuestro gobierno en Washington no tiene presencia. Ahora, pero que sí lo que le agregaba a Alfredo es de que esta ley, lo que andaba buscando era una ley de que tuviera el mecanismo para poder implementarla y no implementarla. Pero ahí, a ver, pero es que así está ahorita, porque objetivamente hablando, el presidente tiene la dispensa de no aplicarla. Además de eso, la ley es muy clara. Todo lo que tiene que ver con necesidades básicas, Estados Unidos no puede interferir en esos préstamos. Por eso es que vos ves que en los 200 millones Estados Unidos aprueba, y en los otros 100 millones, independientemente de que no hay ley, y que tiene que ver con discrecionalidad en el uso de esos fondos, entre comillas discrecionalidad, los Estados Unidos al menos se abstiene. Ahora, ese mecanismo de... Pero a ver, Jaime, que es importante resaltar que en el NICA Act actual está ese mecanismo de darle al Ejecutivo la opción de la dispensa. Lo que sería gravísimo, Jaime, es que en el nuevo proyecto de ley, aquí estamos especulando de cara al 2019, que no saldría de la Cámara, sino que saldría del Senado, básicamente esas dispensas se las quitan al Ejecutivo. Ahora, vos decías la fuerza que va a recuperar, probablemente recupere el senador Menéndez, ¿verdad? Ya. La incertidumbre alrededor de quién va a controlar el Senado el año que viene, aunque el Congreso siempre lo va a controlar los republicanos, muy difícil perderlo. Sí, la Cámara. La Cámara de Representantes. Pero el no aprobar el NICA Act mañana, el año que viene, perdón, significaría volver a comenzar todo nuevamente. En el 2019. En el 116 pero eso sería una bofetada para Liliana Rosso.
Pero es que verdaderamente... O sea, aunque ya te de salida, sí, la mujer es un peso pero todavía. Tenés toda la razón. Y sobre todo porque, pero te voy a reafirmar tu hipótesis. Ileana Ross tiene una gran amistad con el senador Menéndez. Por eso es que creo, y es el próximo paso de discusión en este programa tuyo, que tenemos que hablar del Global Magnitsky Act, porque le van a tener que dar alguna compensación precisamente a Ileana, por todo el esfuerzo. Pero antes de entrar, que ya lo vamos a hacer, a ver, los Estados Unidos como sociedad, como siempre te he dicho, hay muchos Estados Unidos, es muy compleja, etc. Y hay dos grandes narrativas en Washington, en conflicto en el tema nuestro, en el tema general de la región. El tema del apego a la democracia y sus normativas institucionales como la alternativa de largo plazo, abrumados por el tema del narcotráfico, por el tema de la inseguridad, por el tema del poco crecimiento, por el tema migratorio. Y de ahí que muchas veces los Estados Unidos y sus diferentes actores tratan de reconciliar, por un lado, sus principios, por otro lado, con las realidades en el terreno. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que los Estados Unidos, a su manera compleja, estos diferentes actores, están logrando un punto de reconciliación, Jaime, que es, por un lado, yo no quiero desestabilizar a Nicaragua, golpeándole económicamente, pero yo no me siento a gusto, te dirían mucho, con la actuación del gobierno y de algunos individuos en el gobierno. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para mantener una política que le permita al país crecer económicamente, pero a la misma vez expresar nuestra irritación, nuestra molestia con muchas de las actividades que ocurren en ese país? Porque definitivamente ellos no quieren un rectángulo del norte. Con el triángulo ya es suficiente. Entonces, en ese sentido, yo lo veo más a los norteamericanos, tanto demócratas, republicanos, tanto el lobby de la democracia como el lobby de los realistas, diciendo, no nos metamos con los multilaterales, más bien metámonos con los individuos que golpean los intereses de la democracia, y de esa manera nuestras sanciones no son generales, son hechas para individuos, y de esa manera mantenemos al país fuera de esta situación y no perjudicamos a su sociedad. ¿Cuál es la ventaja desde el punto de vista de este criterio, Jaime? El famoso Global Magnitsky Act, que lo firma el presidente Obama como proyecto de ley el 23 de diciembre del 2016. Ahora bien, aquí es muy importante, Jaime, que elabore un poquito sobre el proyecto de ley. Si tenemos 3 minutos, no sé si lo puedo hacer, porque obviamente hay que leer primero que todo el proyecto de ley, ¿verdad? Y lo he leído 3 veces y lo he leído con la interpretación de abogado. Es un proyecto muy interesante porque afecta a individuos, no al país. Te quita la visa si es que la tenés. Por otro lado, va a golpear todo lo que tiene que ver con las propiedades, otros activos que estos individuos tienen en los Estados Unidos, en el sentido que se los congelan. Pero lo más complicado también es que le quitan la posibilidad a estos individuos de entrar en transacciones financieras en la gran mayoría de los países de las economías relevantes, ¿verdad? Entonces es una situación muy complicada para el individuo que interviene. Ahora bien, según el Magnitsky Act, cada 2 veces al año, Jaime, ellos tienen que presentarle a las comisiones relevantes y al departamento y a otras instituciones una lista, ¿verdad? El Ejecutivo, ¿verdad?, de individuos que van a ser sometidos a este proyecto de ley, que tiene que ser publicada en el equivalente de nuestra Gaceta, ¿verdad? Ya la primera informe fue publicado en junio, ¿verdad?, de este año. Interesante, en el informe básicamente se resalta que no hubo sanciones en los primeros 120 días de que este proyecto de ley fue aceptado y firmado por el presidente Obama. Pero dice en el mismo informe que los Estados Unidos estará activamente en el proceso de identificar a personas que puedan ser sujetas de esta ley. O sea que a partir de julio de este año
En teoría, sobre la base de lo que nos ofrece ese primer informe, es de que ellos han estado activamente a través de sus funcionarios del Departamento de Estado, sobre todo, ¿verdad?, buscando individuos que encajen en el mundo entero, Jaime, con esta situación. Ahora bien, este procedimiento que hubo hace poco. No, a eso voy. A lo de la carta. Ajá. A ver, pero antes es importante que veamos de que quienes pueden ejercitar este proyecto. Bueno, en teoría, en el Departamento de Estado es el subsecretario para Democracia y Derechos Humanos el que inicia todo este proceso. Por otro lado, lo puede hacer una ONG de reconocimiento internacional. Y por supuesto, en el Congreso hay 4 comisiones, y esto es importante para contestarte la carta, que tienen la potestad de recomendarle al Ejecutivo que busque cómo, si las acusaciones de esos individuos que ellos están sometiendo para este proceso son válidas o no. Y esas 4 comisiones son en el Senado, la de la banca y las relaciones exteriores, y en la de la Cámara, el equivalente también, la del servicio financiero y la de comisión de relaciones exteriores. Pero para que esa recomendación del Congreso tenga poder dentro del proyecto de ley, pues que cumpla con la normativa, la tienen que firmar el presidente de la comisión y el ranking de una de esas 2 comisiones en la Cámara o de esas 2 comisiones en el Senado. Y en la carta del 1 de diciembre, donde se le solicita al presidente de que investiguen a 2 individuos notables de nuestra política nicaragüense, se cumple con que la firman el presidente de la comisión. Estamos hablando de la Cámara y el ranking. Además de que hay otra serie de senadores que firman, pero que son inconsecuentes desde el punto de vista del proyecto de la ley, no necesariamente de su prestigio. Y en teoría, Jaime, el impacto político. Por eso, correcto. Pero estoy hablando de que lo que vale es que la firmó el presidente y el ranking de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Y la ¿cómo se llama? La que hasta hace poco fuera la presidenta del Emeritus del Partido Demócrata. Sí, ¿Cómo pero, se llama? Sí, bueno, de la Florida, a ver, Jaime, la que pelo burruco. Pero bien, pero independientemente de su prestigio, la verdad es que la que vale son, solo si esos 2 la firman. Claro. Pero Jaime, solo con que esas 2 la firman hubiera sido un golpe. Ahora bien. No, lo que te digo yo de esto es por el bipartidismo. Sin duda. Pero vamos a este punto. A los 120 días, en teoría, de que vos le mandás al Ejecutivo a solicitar sobre este tema, el Ejecutivo ya te tiene que tener una respuesta. Entonces uno pudiera decir, bueno, todavía falta para que de alguna manera se actúe sobre este tema. Pero es que eso es desde el punto de vista del Congreso. Pero el Departamento de Estado pudo haber estado haciendo sus propias pesquisas, y en este documento que ya debe salir, o ya salió y no lo conozco, que tiene que ser publicado en el equivalente de la Gaceta de este mes, pudiéramos especular que ya pueden introducir esos nombres para diciembre, y si no, para junio. Y creo yo que hasta cierto punto es una manera, por un lado, de reconciliar ese tema de que no estamos afectando los intereses vitales del país vía los multilaterales, y por otro lado, de decirle a Ileana Ros-Lehtinen, no te dimos tu NICA Act como vos la querías, pero al menos mira esta iniciativa. Vamos a ir al último cambio. Para cuando regresemos, ¿qué significaría para Nicaragua, verdad, que se aprobara, oficial, que se aprobara y se señalara o se acusara formalmente a estas 2 personalidades? ¿Qué impacto tendría el gobierno del presidente Ortega y qué mensaje estaría recibiendo el presidente Ortega alrededor de esto? Vamos a un cambio y ya regresamos. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Yo soy Francisco de Asís
los invito a que adquieran mis libros en Hispamérica. Bueno, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado catedrático del INCAE, Arturo Cruz. ¿Qué impacto puede tener esto alrededor del presidente Ortega? ¿Esto le hace más daño que un ICAACT? Le pone, o sea, para aquellos que creen que los procesos electorales, que aquí hay un totalitarismo, ¿verdad? Encaminado hacia una dictadura familiar, etcétera, y que esperaban que el ICAACT fuera un detente al gobierno del presidente Ortega. Entonces, si el ICAACT se está complicando, se está relevando, o se ha encontrado una medida que en vez de dañar a Raimundo y a todo el mundo, vaya con cohetes dirigidos, pues pongámosle. Es correcto. ¿Va? Estos cohetes dirigidos, vamos de esa manera. Es que es así. ¿Harán recapacitar al presidente Ortega o no harán recapacitar a Ortega? Porque estos cohetes dirigidos ahorita son con gente de su gobierno, pero también puede haber cohetes dirigidos hacia familiares del presidente Ortega. Hay hijos del presidente Ortega que ocupan cargos y funciones en el Estado de Nicaragua. Yo te voy a decir algo, yo lo veo más dirigido de cara al futuro, si es que fuese así. A ver, primero que todo, ellos no pueden estar poniendo todos los nombres habidos y por haber, porque recordad que es el mundo entero. Entonces hay como una suerte de cuota, 2 o 3 a lo sumo por país, si no se vuelve un poquito ridículo este tema, ¿verdad? Bueno, en Venezuela hay una buena lista, pero no usaron este instrumento. Fíjate qué interesante. Y no te estoy diciendo que no lo puedan utilizar en el caso de Nicaragua. Ellos utilizaron para el caso de Nicaragua el famoso, y déjame buscártelo porque yo ando los proyectos de ley conmigo siempre, el International Emergency Economic Power Act, y lo usó Obama, que es sobre la base de seguridad nacional. También se aplicó a Nicaragua durante los años 80. Pero es un instrumento que poco se utiliza, pero no lo puedes descartar también porque tenés al presidente Trump que es capaz de utilizar muchas cosas. Pero en el caso de Venezuela, estemos claros, fue esto a lo que ellos acudieron. Por eso te digo de que hay una suerte de cuota. Ahora, vos me decís cómo puede afectar esto al presidente Ortega. Bueno, desde el punto de vista de los multilaterales 2018 lo veo bastante estable, para serte franco, lo cual me da mucho alivio. Porque eso quiere decir de que el crecimiento económico de Nicaragua, independientemente de su deficiencia, tiene un piso. Y eso para mí es importante. Ahora, que va a afectar a 1 o 2 o 3 de sus allegados, sí, pero después de todo esto es una paradoja, porque los va a hacer más fuerte ante los ojos del presidente. Porque recordad que para el presidente el tema de los Estados Unidos sigue siendo un tema de desafío, en el cual él nunca, en su autopercepción, ha cedido. Ahora, hay en estos sectores, en esto que están pidiendo este tipo de sanciones, pongamos, están pidiendo también que se incluya gente del sector privado. ¿Qué tal impacto tendrá en esa relación gobierno-sector privado si de repente junto a estas 2 personas que son del Estado aparecen 2 figuras del sector privado? No, mira, todo es factible, Jaime. ¿Qué impacto tendría en la relación gobierno-sector privado? Obviamente el sector privado se vería afectado en sus intereses por esa identificación excesiva, pero independientemente de que yo he advertido sobre ese posible escenario, no lo estoy viendo viable de manera inmediata. Sobre todo porque creo que el sector privado de este país ha tomado una serie de medidas preventivas sobre ese tema, que tienen que ver, obviamente, ya no con individuos como tal, sino con instituciones, porque si hecho de paso, el el Magnitsky Act también tiene que ver con entidades. O sea, ellos pueden poner en esa lista, además de individuos, también pueden poner a
a una compañía, a una entidad como Albaniza, por ejemplo. Y también puede, o sea, pero no es parte de este esfuerzo, es de otro esfuerzo. Por eso, pero ya está afectada. Pues. No, sin duda alguna, por eso te digo que eso... Ahora, también, y esto es muy importante, Jaime, se puede dar un momento en que incluyan inclusive más adelante, porque no lo pueden estar haciendo con la frecuencia del caso, a miembros del ejército. Esto es una cosa desde el punto de vista de individuos y de instituciones potencialmente seria. Pero en el 2018, desde el punto de vista de los multilaterales, yo no veo una afectación seria. Lo de Georgia tiene que ver con los países que hemos reconocido estos enclaves, ¿verdad? No somos sujetos de la cooperación norteamericana bilateral al gobierno central, a menos que el secretario de Estado nos dé la dispensa, cosa que en el caso de Nicaragua no lo ha hecho. Pero como es una cooperación muy modesta, el gobierno y la sociedad nicaragüense no lo ha sentido, pero políticamente no deja de ser un irritante. Más aún, una de las preguntas que se está haciendo el Departamento de Estado es si de alguna manera esto puede afectar también la colaboración entre ejércitos, ¿verdad? Dudo que eso vaya a ser afectado, pero está en el tema de discusión. Para terminar, el año que viene está en segunda fila, pongamos en segunda en línea, la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y los Estados Unidos. Después de que ahora que terminaron con México y Canadá, viene el de Corea del Norte, Corea del Sur, y después va a Nicaragua. ¿Entrará toda esta problemática política en ese Tratado de Libre Comercio, en esa revisión del Tratado de Libre Comercio? Mira, va a depender de cómo está Washington conformado en el próximo año. Jaime, Washington es un relajo. Es decir, un relajo en el sentido burocrático institucional. Muchos de los cargos relevantes están sin llenarse. ¿Quién te iba a decir? Yo decía que íbamos a llegar hasta septiembre sin alguien para América Latina, pero estamos en diciembre, Jaime. Entonces, ¿qué va a pasar en Washington? En una serie de temas, independientemente de las fijaciones del presidente Trump, no sabemos. Y creo yo que lo que deberíamos hacer este próximo año es aprovechar que tenemos todavía cierto espacio para empezar a aclarar una serie de situaciones que le den viabilidad al país en su relación con los Estados Unidos de cara al futuro. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Arturo Cruz, catedrático del ICAE. Nos vemos mañana, donde estaremos platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Vamos a ver la visión que él tiene alrededor de estos mismos, prácticamente de estos mismos temas. Ahora que estuvo él allá un buen tiempo en Washington y regresó la semana pasada. Nos vemos el día de mañana aquí en su programa. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar